La Constitución del 93 no debe ser cambiada, sino que debe ser declarada nula por el Poder Constituyente. Te explico el porqué. Si un gobierno realiza diversos actos dentro de la Constitución, esos actos son válidos. Pero ¿qué pasa si un gobierno en un determinado momento viola el orden constitucional? Allí sucede un rompimiento del orden constitucional. ¿Y qué genera esto? Genera la nulidad del acto. El acto no sirve, el acto es nulo. ¿Y qué es lo que sucede con los actos posteriores? Son nulos todos los actos consecutivos y posteriores que de este acto dependen. Entonces, veamos este segundo plano. En 1979 se crea una constitución llamada Constitución del 79, que en su artículo 306 decía cuáles son las formas para cambiar una constitución. Nadie podía cambiar la constitución, ningún gobierno podía cambiar la constitución de cualquier manera, solo respetando las formas previstas en el artículo 306. Además de ello, esta constitución en el artículo 307 decía, si se viola el 306, o sea, si se viola el orden constitucional, esta Constitución del 79 no pierde vigencia si un gobierno viola el orden constitucional. Pero ¿qué sucedió? El 5 de abril de 1992 ocurrió algo. Se dio un golpe de Estado, una violación del orden constitucional. Es decir, si se viola el acto constitucional nos volvemos al mismo escenario. El acto es nulo y son nulos los actos consecutivos. ¿Y por qué se violó el orden constitucional? Se dio un autogolpe de Estado, es decir, se vulneró la Constitución del 79. Y vulnerando el artículo 306, al año siguiente, en 1993, Fujimori nos impone una constitución llamada Constitución del 93. Y digo nos impone porque fue a punta de balas. Todo opositor que se rebelaba contra el régimen era desaparecido, perseguido, muerto, ¿no? Es decir, a punta de balas se impuso esta constitución, violando el artículo 306 y 307 de la Constitución del 79. Pero ojo, la Constitución del 79 decía, si se viola el orden constitucional, no pierde vigencia. Es allí la discusión, que esta Constitución del 93 no debe ser cambiada, sino debe ser declarada nula y que recobre vigencia la del 79 en conformidad al artículo 307. Vinieron muchos gobiernos. Vino Valentín Paniagua y dijo, yo soy un gobierno de transición, que lo haga el siguiente gobierno. Vino Alejandro Toledo, vino Alan García y dijeron, como Fujimori ha robado con esta constitución, pues yo también quiero tener esa carta abierta, está bonita esta constitución para levantarme el Perú en peso, y no hicieron absolutamente nada. Luego vino Ollantumala. Ollantumala sí dijo que se había violado el orden constitucional el 5 de abril y que tendría que aplicarse el artículo 306 y 307 de la Constitución del 79. Luego la CONFIEP le dijo, hey, un momentito, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y lo obligó a Ollantumala a seguir una hoja de ruta y a declinar en su intención de restablecer el orden constitucional. Luego vino Pedro Pablo Kuczynski, que no duró mucho en el gobierno, Vizcarra, Merino, Sagasti, que ya sabemos que fueron fugaces, y últimamente tenemos a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo, ¿qué cosa dice? Pedro Castillo dice, voy a cambiar la Constitución. Como no tiene cerebro, él nos habla de un cambio constitucional, él no nos habla del artículo 306 y 307. Él no nos habla de una violación del orden constitucional suscitada el 5 de abril del 92, que su efecto es nulo y nulo los actos consecutivos. Entonces, esta constitución no debe ser cambiada. Esta constitución debe ser declarada nula por el Poder Constituyente. Porque cambiar una constitución es como decir, esto está bien, pero ya está viejo, no me sirve. Cambiar una constitución es decir, todo estuvo bonito, todo estuvo dentro de la ley, pero hay que cambiar las reglas de juego.
Y eso no es así. Eso es desconocer la violación constitucional del 5 de abril del 92. Lo que se tiene que hacer hoy en día es la nulidad de la Constitución del 93, en conformidad al artículo 306 y 307 de la Constitución del 79. Y esa nulidad tiene que ser declarada por el Poder Constituyente, es decir, por ti, por mí y por todos los peruanos. ¿Te acuerdas que te dije que tú y yo y todos los peruanos podemos declarar la nulidad de la Constitución del 93? Bueno, quizás te estás preguntando, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos declarar la nulidad de la Constitución del 93? Para empezar, nosotros somos el poder constituyente. Toda la población formamos eso que se llama poder constituyente. Y sí podemos declarar la nulidad de la Constitución del 93 amparándonos en el artículo 306 y 307 de la Constitución del 79, vigentes el día 5 de abril del 92, fecha en que se dio un autogolpe de Estado. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Vía referéndum. Pero quizás te preguntes, ¿cómo hacer un referéndum si el Congreso de la República, si el propio Congreso de la República no quiere permitir que el pueblo haga un referéndum? Es allí donde entra a tallar la figura del presidente de la República. Para que esto suceda, necesitamos un presidente que tenga los pantalones bien puestos y tenga la decisión de convocar a un referéndum aún en contra de la decisión del Congreso de la República y en contra de la Constitución del 93, porque es aquella a la cual se le va a declarar su nulidad. Para entrar un poco a detalles en cuál sería la diferencia entre declarar la nulidad de la Constitución del 93 y un cambio constitucional, te invito a ver la siguiente explicación. Veamos. Si hacemos un cambio de constitución, el cambio constitucional significa aceptar como válido el golpe del 5 de abril del 92. Este golpe de Estado que violó el artículo 306 y 307 de la Constitución del 79, vigentes ese día. Y es nulo ese acto y nulo los actos consecutivos, ya lo explicamos. Entonces, si hacemos un cambio de constitución, estamos diciendo que ahí no pasó nada y que todo estuvo bien. Otra cosa, ¿qué significa? Que le consagramos validez a la Constitución del 93, como repito. No pasó nada, la Constitución estuvo válida, ya cambiaron los tiempos y vamos a hacer una nueva Constitución. Pero le consagramos validez. Siguiente, el Perú seguirá atado a los contratos entreguistas y no podremos desconocerlo. Al decir que el hecho violatorio del 5 de abril es válido, estamos diciendo que la Constitución es válida y estamos diciendo que todos los contratos entreguistas amparados bajo esa Carta Magna del 93 son válidos y no lo vamos a poder desconocer. Eso es si es que nos vamos a un cambio constitucional. Sin embargo, si nos vamos a una nulidad de constitución, sucede algo diferente. Con la nulidad de constitución, declaramos al golpe de Estado del 5 de abril como un acto de quebrantamiento constitucional. ¿Qué más sucede? La Constitución del 93 pierde sus efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque reconocemos a ese acto como un acto violatorio del orden constitucional y es nulo los actos consecutivos, consecuentemente esa Constitución pierde sus efectos jurídicos. ¿Eso qué genera? Genera que se vuelvan nulos todos los contratos entreguistas, es decir, el contrato con el que se entrega a nuestro petróleo, a nuestros recursos naturales, a nuestros minerales, a nuestro gas, ¿no? Esos contratos que hoy el Estado peruano no le puede dar un gas más barato a la población porque tiene contratos firmados bajo la Constitución del 93, esos contratos se declararían nulos mediante una nulidad de constitución. Eso que genera también que si nos demandan ante árbitros internacionales, demandan al Estado peruano, el Estado peruano va a ganar. ¿Por qué? Porque se fundamentaría que esos contratos son producto de una constitución delincuencial, por tanto no tendría amparo al verse declarado su nulidad. ¿Eso qué significa también? Que podemos incluso hasta pedir indemnización
a las empresas que firmaron esos contratos entreguistas con los gobiernos peruanos bajo el amparo y la sombra de una constitución delincuencial del 93. Por tanto, mi recomendación es no apoyar una posición equivocada que busca un cambio constitucional. Mi posición es que se apoye ya una nueva posición de declarar la nulidad de la Constitución del 93. Declaramos la nulidad de la Constitución mediante referéndum y nulo todos los contratos entreguistas. Así recuperamos nuestro petróleo, recuperamos nuestro gas, recuperamos todos nuestros recursos naturales y hacemos más fuerte al Perú de todos los peruanos.